Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy yo les voy a presentar mi trabajo de tesis titulado High Dynamic Range Photography for Daylighting Measurements Using Open Technologies. Y es la tesis que estoy presentando para obtener el título de Ingeniera en Energías Renovables y está dirigida por el doctor Guillermo Barrios del Valle. Entonces, el objetivo de esta tesis es armar un dispositivo capaz de generar mapas de luminancia utilizando hardware de costo comercial accesible y software libre para evaluar el confort lumínico de un espacio iluminado con luz natural. Ahora bien, el contenido de la tesis lo voy a dividir primero en explicar qué es un mapa de luminancia y cómo se generan. Después explicaré algunos conceptos base para entender el procedimiento. Posteriormente explicaré el proceso de calibración de la cámara y caracterización del lente que estoy utilizando durante este trabajo. Al final, las campañas experimentales, junto con el análisis de resultados y, por último, las conclusiones. Entonces, para empezar, ¿qué son los mapas de luminancia? Pues los mapas de luminancia son realmente una fotografía que muestran en cada uno de sus píxeles, contienen los valores de luminancia de ese punto de la escena. Y bueno, es una fotografía a la que se le aplica una máscara de color justamente para que sea más fácil diferenciar los rangos que existe de los valores de luminancia a lo largo de la imagen. Y para entender la importancia de los mapas de luminancia, me parece conveniente que definamos bien qué es luminancia y la diferencia con la iluminancia. Entonces, la iluminancia es el flujo luminoso incidente sobre una superficie por unidad de área, y es por esto que se mide en lúmenes sobre metro cuadrado. Mientras que la luminancia es la intensidad luminosa que es emitida y o reflejada por esa superficie en dirección de la vista. Entonces, por esto, los mapas de luminancia son muy útiles al evaluar el confort lumínico de un espacio, porque justo nos están diciendo la cantidad de luz que está llegando a nuestros ojos. ¿Cómo se genera un mapa de luminancia? Les voy a dar un breve resumen del proceso para generar un mapa de luminancia y posteriormente iremos detallando cada uno de los pasos. Entonces, este es el setup que se muestra en pantalla que utilizo para generar mapas de luminancia durante este trabajo. Y consta de una cámara digital, un luxómetro, un luminómetro, una laptop con un sistema operativo Unix y, bueno, un trípode. Entonces, la cámara digital es la que se encarga de registrar la cantidad de luz que hay en la escena. Un luxómetro se posiciona por encima del lente de la cámara digital y es el que va a estar midiendo los valores de iluminancia de la escena, que nos van a servir para validar al proceso final de la imagen si nuestro mapa de luminancia concuerda con los valores de iluminancia que se registraron por el luxómetro. Y un luminómetro que registra los valores, el valor puntual de una carta gris que se posiciona en la escena al tomar las imágenes. Y con este valor de luminancia es con el cual se va a calibrar la imagen. Es el punto de referencia para calibrar toda nuestra imagen. Y bueno, la cámara se controla por medio de una laptop, justamente para eso está conectada, y tiene que estar en un trípode para evitar que se mueva y evitar desfases entre las imágenes. Entonces, después de que tenemos este setup, el proceso para generar el mapa de luminancia es como sigue. Primero se hace un bracketing, que se refiere a tomar distintas imágenes, variando el valor de exposición de las mismas de una misma escena. Posteriormente se seleccionan las exposiciones que son válidas de este bracketing y que engloben todo el rango dinámico de la escena. Después, todas las imágenes se fusionan en una sola y se genera una imagen de alto rango dinámico, por sus siglas en inglés HDR. Después pasa por un proceso de ajuste de tamaño y recorte. Se hace una corrección de viñeteado aplicándole una función de viñeteado a la imagen. Y posteriormente se hace el ajuste fotométrico utilizando el valor de luminancia que se registró con el luminómetro en la carta gris posicionada en la escena. Una vez que tenemos esta imagen HDR calibrada, se valida con el valor de iluminancia que se registró durante el proceso de bracketing. Y al final se le aplica una máscara de falso color
que es precisamente para indicar las intensidades de luminancia a lo largo de toda la escena. Aquí es importante mencionar que consideramos válido un mapa de luminancia cuando tiene un error menor al 25%. Cuando el error es mayor de este valor, no podemos utilizar el mapa y entonces los descartamos. Ahora, ya que tenemos la idea general de cómo se genera, explicaré unos conceptos base. Primero que nada, el funcionamiento de una cámara digital. Lo que hace una cámara digital es que con el lente y el arreglo de lentes que contiene dentro del mismo, se concentran los rayos de luz en un sensor digital, los cuales, al incidir los fotones sobre los distintos píxeles que forman parte del sensor, registran una diferencia de voltaje y de esta manera registran la cantidad de luz que está incidiendo sobre ellos. Entonces, una cámara digital, digamos, sin un filtro, que explicaré en unos minutos, solo registraría imágenes en blanco y negro. La exposición de la imagen depende de 3 factores. El valor de exposición de la imagen nos dice qué tan iluminada está la escena y depende de la apertura, del ISO y la velocidad de obturación. El ISO corresponde a la sensibilidad del sensor. La apertura corresponde al diafragma, es decir, que cuando se abre, son como pequeñas aspas en el lente que cuando se abren dejan entrar una mayor cantidad de luz hacia el sensor y cuando se cierran, como un iris, limitan la cantidad de luz que entra al mismo. Y al final, la velocidad de obturación, que refiere a la cantidad de tiempo que estará expuesto el sensor a los rayos de luz. Todos estos son los que componen el valor de exposición de una imagen. Y, como les decía, esto solo registraría imágenes en blanco y negro. Sin embargo, para poder registrar imágenes en color, se coloca lo que se conoce como un filtro Bayer. Y un filtro Bayer no es más que un arreglo de filtros de verde, blanco y rojo que se ponen por encima del sensor y cubren cada uno de los píxeles, de tal manera que el filtro solo registrará aquellas longitudes de onda correspondientes a su color. Y entonces obtendremos una imagen, el sensor de la cámara tendrá una imagen como la que se muestra a la derecha. Solamente registra la intensidad de cada uno de los filtros que recogió. Y después la cámara hace un proceso donde itera todos los valores que recogió y forma finalmente lo que vemos como una imagen a color. Ahora bien, después es importante que hablemos de qué es una imagen HDR. Ya les había mencionado que es una imagen que por sus siglas en inglés, High Dynamic Range, es de alto rango dinámico. Y el rango dinámico se refiere a la razón entre el objeto más brillante y el más oscuro que hay en una escena. Entonces, para poner un ejemplo, en la playa, cuando de repente vamos y vemos una escena bien padre con la puesta de sol aquí y una persona acá y queremos tomar una fotografía, pues intentamos tomarla y normalmente sucede que o sale la puesta de sol con todo lo demás oscuro o sale la persona con todo lo demás blanco. Y esto es porque las cámaras tienen lo que se dice un rango dinámico limitado. Es decir, que no son capaces de tomar no son capaces de percibir todo el rango dinámico que compone una imagen. Contrario al ojo humano, por ejemplo, que tiene un rango dinámico muy elevado, entonces es capaz de percibir grandes cantidades de contraste y de iluminación en una escena. Entonces, justo para poder generar una imagen HDR, se utiliza la técnica donde se conoce como bracketing, y lo que se hace es tomar distintas imágenes de la misma escena con distintos niveles de exposición, desde la más oscura hasta la más clara. Se conjuntan y de esta manera se obtiene una imagen de alto rango dinámico, que son las que utilizaremos durante este trabajo para generar los mapas de luminancia. Entonces, ahora que sabemos estos conceptos base, y antes de pasar a todo el experimento y todo el proceso para generar una imagen de alto rango dinámico, es importante calibrar la cámara y caracterizar el lente. Aquí voy a mencionar que para este experimento utilizamos un lente de ojo de pescado, que justamente tiene la característica que puede ver alrededor de 180 grados, lo que nos permite analizar una mayor parte de la escena con una sola fotografía. Entonces, la primera parte es la revisión del sensor de la cámara.
donde tenemos que identificar que no haya ningún píxel dañado, ya que entonces no estaríamos registrando los valores de luminancia adecuados de la escena. Existen 3 tipos de píxeles dañados: los muertos, los calientes y los atorados. Un píxel muerto no registra ninguna cantidad de luz y entonces se percibe como un píxel negro en una imagen blanca, o bueno, en este caso gris, pero tiene un bajo valor de exposición. Con respecto a los píxeles calientes o atorados, donde los calientes se perciben como píxel blanco y los atorados se perciben como un píxel de color fijo a lo largo de todas las imágenes. Entonces, bueno, se revisa el sensor de la cámara y después de hacer esta revisión, nos damos cuenta que solo existe un píxel dañado en el sensor de la cámara y cabe mencionar que el sensor está compuesto por 26 millones de píxeles aproximadamente. Por lo tanto, un píxel dañado no va a tener repercusión en nuestro experimento. Ahora bien, si fuera el caso contrario, donde el mayor a 1%, de acuerdo con la literatura, de los píxeles de la cámara estuvieran dañados, entonces habría que reemplazar la cámara para poder llevar a cabo la serie de bracketing y generar nuestros mapas de luminancia. El siguiente paso es caracterizar el lente. Como ya dije al principio, nuestro lente es un lente de ojo de pescado, lo que quiere decir que tiene aproximadamente 180 grados de ángulo de visión. Sin embargo, esto puede variar dependiendo de la manufactura del lente y de las marcas. Entonces, es necesario que conozcamos el ángulo de visión real de nuestro lente, porque esto es muy importante que lo utilicemos a la hora de hacer la calibración de nuestra imagen HDR. Para poder determinar el ángulo de visión real, hacemos la siguiente suposición. Bueno, primero que nada, definamos el punto de no paralaje. El punto de no paralaje de un lente es aquel donde todos los rayos de luz convergen. Es decir, que sería como el centro de nuestro medio círculo. Y tomando en cuenta que, suponiendo inicialmente que nuestro lente ve 180 grados, entonces podemos decir que si el punto de no paralaje es el centro del medio círculo y tomamos una fotografía y ponemos 2 marcas justo a los 0 y a los 180 grados, entonces al ver esa fotografía, justo en los extremos veríamos las marcas que acabamos de colocar. Si viéramos más allá de esas marcas, entonces podríamos decir que tenemos un ángulo de visión mayor, y contrario, si viéramos menos de esas marcas, entonces tenemos un ángulo de visión menor. Y justamente esto es lo que llevo a cabo para poder determinar el ángulo de visión real del lente, que es como se muestra en esta pantalla. Está la cámara, determine el punto de no paralaje del lente y a continuación, también cabe mencionar aquí que el lente, la cámara tiene una proyección equidistante, es decir, que mantiene la distancia angular. Por lo tanto, cuando marco cada 5 grados, como son las marcas que se muestran del lado izquierdo, cada 5 grados se realiza una marca y eso me va a permitir saber cuántos píxeles equivalen a esos 5 grados en la fotografía. Y justamente del lado izquierdo posicioné un láser que pasa por el punto de no paralaje y llega del otro lado donde hice una marca. Tomo una fotografía estando la cámara en esta posición y una vez que la analizamos, podemos darnos cuenta que se ven píxeles de más del lado del láser y también píxeles de más del lado de la marca. Y utilizando la conversión la relación entre la cantidad de píxeles que equivalen a 5 grados, determinamos, después de repetir varias veces el experimento, que el ángulo de visión real de la cámara es de 185 más menos 0.5 grados. Y una vez que tenemos el ángulo de visión real, entonces ya tenemos calibrada la cámara y tenemos caracterizado el lente. Así que podemos proceder a hacer las campañas experimentales. Realicé 2 campañas experimentales en el Instituto de Energías Renovables, donde la primera campaña justo se muestra como el setup inicial que les presenté al principio. Está la cámara con un luxómetro posicionado por encima de ella y ahí marqué la posición del luminómetro porque durante las campañas yo lo estaba sosteniendo y está conectado a una computadora para controlar el bracketing de manera remota. Y justo
en la escena, como les muestro a la derecha, es de una de las aulas donde tomamos esa primer campaña. Donde aquí el círculo rojo indica la posición del setup experimental, la carta gris está posicionada enfrente y bueno, todo lo demás corresponde al aula. Estando en esa posición, para el aula 1, para la escena 1, se toma una serie de 15 fotografías de mayor valor de exposición a menor valor de exposición. Y siguiendo el procedimiento que les expliqué al principio, para calibrar la imagen HDR, generamos los mapas de luminancia para las distintas escenas, que se muestran en esta diapositiva. Ahora, aquí hay que aclarar que solo la escena 5 y la escena 6, solo esos mapas de luminancia tienen un error menor al 25%, y la escena 3 tiene un error del 88%. Entonces, analizando los datos, estuvimos pensando que probablemente al realizar la calibración del valor de luminancia con la carta gris, es muy probable que esto fuera lo que tuviera un mayor peso en el error de los mapas de luminancia. Así que se decidió hacer una segunda campaña experimental, esta vez variando justamente la posición de la carta gris a lo largo de la escena 3 y la escena 6, como se muestra en la imagen, posicionando la carta gris en los diferentes puntos, distribuidos a lo largo de la escena. Entonces, para la escena 3, solo los puntos 2 y 5, bueno, las posiciones 2 y 5 de la carta gris tienen un mapa de luminancia con un error menor al 25%. Y la posición 4 tiene un error del 58% y este es el más alto de esta serie. Y para la escena 6 es donde presentamos mejores resultados. No. Porque todos los mapas, exceptuando el de la posición 1, tienen un error menor al 25%, es decir, que son válidos. Y la posición 1 tiene un error del 103% que estamos considerando como outlier porque hubo una falla durante el proceso de bracketing que nos lleva a este error. Entonces, estuvimos analizando los datos y aquellos que presentan una mayor influencia sobre el error son los que les voy a presentar a continuación, que son, primero, lo que conocemos como el Picard, que es la luminancia de la carta gris con respecto a la luminancia promedio de la escena. Este valor lo que nos indica es qué tan iluminada está la carta con respecto al valor promedio de la escena. Y, como podemos ver en la gráfica de las distintas campañas, a medida que la luminancia de la carta gris aumenta, el error de los mapas de luminancia disminuye. El segundo factor que encontramos es lo que conocemos como el sigma LD, donde el sigma LD lo representamos como la desviación estándar de los valores de la carta de luminancia de la carta gris con respecto a la luminancia de la carta gris. Y esto lo que nos dice es qué tan homogéneos son los valores de luminancia a lo largo de la carta gris. Y, como podemos ver aquí, a medida que la carta tiene valores de luminancia más homogéneos, el error disminuye. Y el siguiente factor, y uno de los tal vez más importantes, es el rango dinámico de la escena, sigma LSC. Y aquí podemos ver que a medida que el rango dinámico de la escena aumenta, el error de los mapas de luminancia aumenta. Y esto justamente concuerda con los valores, con algunos reportes que se encontraron en la literatura, donde se dice que cuando una escena tiene mayor presencia de contrastes, es más difícil obtener mapas de luminancia con un menor error. Y esto justamente lo comprueba. Entonces, esos son como los 3 factores que influyen, que nosotros encontramos durante estas campañas experimentales que influyen más sobre los valores, sobre el error de los mapas de luminancia que se generan de una escena. Y, siguiendo, a partir de los mapas de luminancia, como ya tenemos los valores de luminancia de cada uno de los puntos en la escena, es posible que calculemos el DGP, que corresponde al Daylight Glare Probability, y nos dice qué tan probable es que el deslumbramiento que se presente en la escena
nos vaya a causar alguna molestia, desde imperceptible hasta insoportable. Entonces, a partir de estos mapas de luminancia es posible calcular este valor y, por ejemplo, aquí puse el de la escena, el que fue calculado para la escena 5, donde se encuentra que existen 3 fuentes de deslumbramiento y se calcula un DGP de 0.29. Entonces, esto quiere decir que aunque hay fuentes de deslumbramiento, este va a ser imperceptible, o bueno, es muy probable que sea imperceptible para la mayoría de los usuarios. Y otro cálculo que podemos hacer es un análisis de algún área específica dentro de la escena. Entonces, con los mapas de luminancia y utilizando Radiance, que es el software que estamos utilizando para generarlos, es posible aplicar una máscara a la imagen y analizar un área específica de la escena. En este caso, escogí el centro del pizarrón de la escena 1, donde su luminancia promedio es de 8.33 candelas sobre metro cuadrado. Y estos análisis de algún área en específica nos permiten que ya que tenemos el valor de luminancia y si conociéramos el valor de reflectancia de esa superficie, también sería posible para nosotros conocer el valor de iluminancia sobre esa superficie, que puede utilizarse para diferentes análisis del confort lumínico en un espacio. Entonces, como conclusiones más relevantes, se halló que el error en los mapas de luminancia disminuye al tener mayores valores de luminancia a lo largo de la carta gris. Es decir, una carta gris bien iluminada podrá reducir el error en los mapas de luminancia. Luego, las escenas que tengan un mayor rango dinámico son aquellas que presentan un mayor error en los mapas de luminancia. Es por esto que la escena 6, que se veía con una iluminación más homogénea a lo largo de toda la escena, tiene los mapas de luminancia con un menor error con respecto a la escena 3, que como vimos en las imágenes, tiene valores de luminancia que presentan muchos contrastes. Y bueno, como siguientes pasos está la implementación de este mismo procedimiento para el ente de una Raspberry Pi, lo que nos va a permitir obtener mapas de luminancia de manera continua para, asimismo, evaluar los valores de luminancia y por lo tanto el confort lumínico de una escena de manera continua. Entonces, todo esto, bueno, aquí solo como casi apéndice, está lo que se realizó para un lente igual de ojo de pescado en una Raspberry Pi. Cabe mencionar que todo el proceso se replicó, es decir, todo el código y todo el procedimiento se aplica para la Raspberry, pero al no tener caracterizado el lente de ojo de pescado de la Raspberry, pues no es posible no es posible obtener mapas de luminancia que sean válidos y aparte no se cuenta con el equipo para poder realizar justamente la calibración de las imágenes. Pero solo es una representación de que el proceso puede ser replicado a una menor escala y entonces los pasos siguientes justamente se basan en caracterizar el lente de la Raspberry y tener sensores disponibles para registrar la luminancia e iluminancia de la escena al momento de estar tomando estas imágenes. Y bueno, eso fue lo que desarrollé como trabajo de tesis y muchísimas gracias por su atención.